Tomen su lugar, por favor. Vamos dejando el espacio para que los pequeñitos salgan del templo a su clase y el día de hoy reciban también grande bendición, como esperamos Dios la dé en este lugar a cada uno de nosotros. Pues antes de la predicación, yo también, al igual que nuestra hermana Rebeca, yo quiero hacer una mención y un reconocimiento de gratitud a Dios por la vida de nuestros hermanos que en esta semana trabajaron arduamente para la remodelación de los baños, y pues quiero yo decirles a nuestro hermano Albert, a nuestro hermano Roy y a su cuñado que nos estuvo viniendo a ayudar, pues que el Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les colme de bendiciones por lo que ustedes han hecho en este lugar para un servicio a la iglesia. Yo sé que estuvieron hasta el día de ayer todavía hasta muy tarde trabajando para dejar los baños remodelados para que el día de hoy los usemos. Tratemos de darles buen uso, hermanos, tratemos de hacer un uso de ellos, no solo responsable, sino cuidadoso también, hermanos, por favor. Señor les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. El Evangelio según Marcos. Abra su Biblia ya en Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos 5 versículos 1 al 20, los voy a leer. Marcos 5, 1 al 20. La palabra de Dios dice así, yo haré esta lectura en voz alta. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre bendito, te agradezco la lectura de tu santa palabra. Ahora, Señor, suplico hables a nuestros corazones. Suplico que tu Espíritu Santo use de la vida de este siervo tuyo y también de la vida de todos aquellos que en este lugar necesitan de la salvación de su alma. Te imploro, Padre Santo, con todo el corazón, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro hermano Hernández decía atinadamente que es el mes de la doctrina, por lo tanto el sermón de este mediodía se titula La doctrina de la salvación. Así se titula este sermón, la doctrina de la salvación. La palabra doctrina quiere decir literalmente enseñanza, por lo cual veremos la doctrina o la enseñanza de la salvación, y esto bíblicamente hablando. La doctrina de la salvación que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña. Muy bien, ahí tenemos un pasaje donde encontramos la base para lo que diremos en esta hora, hablando de la salvación. Porque la salvación es la más grande y urgente necesidad de toda persona que no tiene a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es tener a Cristo Jesús? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. De manera que tener a Cristo Jesús o ser salvo por Cristo Jesús es un hecho que se ve con hechos. Repito, es un hecho que se ve con hechos. Y es un hecho porque es un hecho que Cristo realiza. Y lo que Cristo lo hace bien hecho. Y tiene que haber un cambio que demuestre nuevos hechos. Las cosas viejas de una vida de pecado quedan atrás en el pasado, y ahora en Cristo todo es hecho nuevo y hay una evidencia visible de un cambio de vida, un cambio positivo. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver la doctrina de la salvación. Nuestro pasaje presenta 4 aspectos básicos de la salvación. En primer lugar, diremos que la salvación es para quienes necesitan venir a Cristo. La salvación es para quienes necesitan venir a Cristo. Versículo 1 y 2 dicen: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Hace un momento decía nuestro hermano Ángel, o su esposa creo, decían de los familiares que les acompañan. Dice que andan buscando a Cristo, pero la verdad es que Dios los está buscando. Yo creo que las dos cosas son ciertas. En realidad, dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es la raza humana. El ser humano está perdido en el pecado desde que, gracias a nuestros primeros padres Adán y Eva, que desobedecieron y pecaron y heredaron el pecado a todo ser humano en este mundo. A partir de entonces el hombre está en una constante búsqueda de felicidad, pero la busca equivocadamente. Y está buscando esa felicidad sin saber que está en Cristo. Y Cristo vino a eso, a darle felicidad al hombre. Una felicidad aún en medio de los problemas y de la adversidad. Pero vean qué bonito lo que dice. Vinieron al otro lado del mar. ¿Quién? Jesús y sus discípulos. ¿Y a qué llegaron a aquel lugar? A buscar a la gente a la que habían de hablarle de la salvación. Y dice que cuando salió él, o sea, Cristo, de la barca, vean, enseguida, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Vino.
vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. De manera que aquí tenemos las dos cosas. El hombre está buscando la felicidad de su vida, y Cristo vino y lo busca para dársela, para proporcionársela. De manera que es una realidad que tanto el hombre como Cristo buscan algo. El hombre la felicidad de su vida y Cristo proporcionarle esa felicidad al hombre. Y aquí tenemos esto. De manera que acabamos de decir que la salvación es para quienes necesitan venir a Cristo. ¿Quién necesita venir a Cristo? El que necesita la salvación de su alma. ¿Qué es la salvación? Pues es la seguridad de la vida eterna en el cielo después de esta vida. Así de claro y así de sencillo, sin darle más vueltas. Pero también diremos que la salvación, diremos que quienes necesitan venir a Cristo están muertos espiritualmente, aunque estén vivos físicamente. Vean lo que dice nuestro pasaje en el versículo 3, en su primera parte. Dice que vino de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, ¿en dónde dice? En los sepulcros. Hay que entender que literalmente esto era así. Aquel hombre estaba poseído por una legión de demonios y no podía habitar entre la gente porque era un hombre violento. Lo tenían en el cementerio, en el panteón, ahí que se fuera para allá, y él allí vivía. Pero esto ejemplifica cómo la persona sin Cristo está muerto espiritualmente, aunque viva físicamente. Y aquel hombre estaba vivo físicamente, pero espiritualmente estaba tan muerto que hasta en los sepulcros vivía. Así es la gente del día de hoy. No necesita usted vivir en el Panteón Guadalajara o en el Recinto de la Paz si es usted de dinero, ¿no? Usted, si no tiene a Cristo, aunque esté vivo físicamente porque come y duerme y camina y hace y viene y va y trabaja, espiritualmente está muerto. La Biblia enseña que el que no tiene a Cristo, espiritualmente está muerto. Y esa es una realidad, porque la persona que muere y no tiene a Cristo, como está ya muerto espiritualmente, va al infierno. Claro que se nos ha enseñado que la persona va al purgatorio, entonces se convierte en una bendita alma del purgatorio, porque pues allí está purgando, o sea, limpiándose de sus culpas, para un día salir e irse al cielo. Pero mire, tan errónea y tan contradictoria es esa enseñanza perversa, que si así fuera, yo le pregunto, ¿qué caso tenía que Cristo viniera a morir para salvarnos? Si finalmente todos nos vamos a ir a purgar o a limpiar en el purgatorio, ¿para qué o qué sentido tendría la muerte de Cristo? Para nada. Entonces, la Biblia jamás menciona el purgatorio como un lugar, eso no existe, pero sí menciona el purgatorio como una persona, que es Cristo, que es el que nos limpia y purifica con su sangre. Por esta razón, decimos que la salvación o que quienes necesitan venir a Cristo están muertos espiritualmente, aunque estén vivos físicamente. Pero también quienes necesitan venir a Cristo están fuera de control. Vean lo que dice el versículo 3 en su segunda parte y el versículo 4. Y seguimos diciendo, dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aquel hombre estaba fuera de control, porque estaba invadido de demonios, y hacía cosas extraordinarias, rompía cadenas. Es lo mismo al día de hoy. La gente no necesita romper una cadena literalmente porque es imposible. Pero
lo que pasó con aquel hombre, que sí fue literalmente, ejemplifica lo que sucede hoy con la gente, que está fuera de control, que rompe toda clase de reglas, que nadie lo domina porque ni él mismo se puede dominar, que es presa del vicio, del alcoholismo, de la droga, del cigarro, de la infidelidad, de la inmoralidad, de la violencia, del mal vocabulario, gente que no habla sino mienta madres o dice una sarta de majaderías. Esas son personas que están fuera de control, esas son personas que están sin dominio propio, porque para tener dominio propio se necesita tener a Cristo en el corazón. Por esa razón decimos que quienes necesitan venir a Cristo están fuera de control, ya no pueden dominar sus debilidades, sus pasiones, los pecados a los que están atados, pero que no creen que son pecados, porque como la mayoría de la gente es borracha, es drogadicta, es infiel, es majadera, es bravucón, es peleonera, bueno, pues dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, todos estamos bien, pero están mal, la Biblia lo dice. Quienes necesitan venir a Cristo, además, están necesitados de paz. Vea lo que dice el versículo 5 en su primera parte. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, gritando, no había paz en su corazón. Necesitaba vivir tranquilo y no podía porque el demonio lo tenía zarandeado, lo tenía sometido y vivía una vida alterada, una vida de escándalo, una vida de gritos. Bueno, yo lo vivo todos los días con mis vecinos. Yo vivo en un pequeño departamento de un edificio de Infonavit entre un montonal de edificios. Y es increíble oír los gritos, cómo se pelean, cómo se insultan, cómo se ofenden, cómo se levantan la voz. Es terrible, sobre todo ver la falta de paz que tienen en sus corazones. Pero lo más increíble es ver que así se quieren quedar, que así quieren permanecer, porque cuando uno les ha pretendido hablar del amor de Dios, la gente sigue igual. No, yo tengo a Cristo, yo creo en Cristo a mi modo, dice. Yo tengo a Cristo en mi corazón, y con la botella de cerveza en la mano y el cigarro por acá. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es lo que pasa. La gente necesita paz. Porque quienes necesitan venir a Cristo necesitan paz. ¿Qué es tener paz? Tener paz es estar en paz con Dios. Tener paz es poder dormir en la noche plácidamente y comer sin que la comida le caiga mal. Tener paz es estar contento en medio de cualquier circunstancia de la vida. Quienes necesitan venir a Cristo, además, están autodestruyéndose. Vea lo que dice el versículo 5 en su última parte. Dice que además e hiriéndose con piedras. Además de andar gritando, de andar haciendo escándalo, dice que algo más hacía, se hería con piedras. Bueno, estos son los síntomas de un poseído por el demonio. Pero el demonio sigue poseyendo gente, sigue poseyendo a la gente sin que la gente se ande hiriendo con piedras. Ya Satanás no necesita hacer eso. La persona se hiere sola con el alcoholismo, con la drogadicción, con el tabaquismo, con llevar una vida de violencia, de golpes, de maltrato, de abuso. La persona se está autodestruyendo. La persona se está haciendo daño a sí misma. La persona prefiere emborracharse que comer. La persona prefiere pasarse la noche con los amigos que descansar. ¿Qué es eso si no es autodestruirse? Así es. De manera que quienes necesitan venir a Cristo
Además de que necesitan la salvación, dijimos que están muertos espiritualmente, aunque vivan físicamente, que están fuera de control, que están necesitados de paz y que están autodestruyéndose. Mire lo que dice, no pierda este pasaje y vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, por favor, para que vea lo que dicen los versículos 37 al 39. Juan 6, 37 al 39 dicen así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está, dice Cristo, que al que a mí viene, no le echo fuera. Él quiere que usted se acerque a Cristo porque Él ya vino a morir para salvarle. Y Él está esperando que usted, que le está buscando, se acerque con toda confianza a Él, porque Él quiere salvarle, porque Él quiere que usted pueda encontrar la salvación, que usted pueda tener vida espiritual, que usted pueda tener control y dominio de su vida, que usted tenga paz en el corazón y que usted deje de autodestruirse. Eso es lo que Cristo quiere. Mi pregunta es, ¿usted querrá hacerlo? Bueno, volvamos a Marcos capítulo 5 para ver en segundo lugar que la salvación es únicamente por la fe en Cristo. La salvación es únicamente por la fe en Cristo. Y ahí en Marcos 5 tenemos 4 cosas que aseguran esto. Y la primera es que la fe en Cristo humilla al pecador. Vea lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Solamente la persona que pone su fe en Cristo, que pone su fe y su esperanza en Cristo, es la que se puede humillar ante Él. La persona que no tiene a Cristo podrá traer aquí el crucifijo, podrá traer aquí la medallita, podrá tener en su casa un cuadro del Sagrado Corazón del tamaño de la pared, podrá tener una escultura de la Virgen María del tamaño natural, pero no tiene a Cristo. Tiene objetos, tiene imágenes, pero no tiene a Cristo, porque Cristo no es un objeto ni una imagen. Cristo es una realidad. Cristo es Dios y Él quiere morar en el corazón. Él no quiere que lo tengan en un póster en la pared. Él no quiere que lo traigan colgado en el cuello. Él quiere estar en el corazón de la persona. Por eso el que pone su fe en Cristo es el único que se puede humillar de todo corazón ante Cristo, reconocerlo como el Señor. Y este hombre dice que cuando vio pues a Jesús, cuando lo vio y vio quién era, corrió y se arrodilló ante Él. Pero también la fe en Cristo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Ya lo que dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Le estaba reconociendo como el Hijo de Dios, o sea, como quien tiene el poder para salvarle, porque a eso vino Cristo. Y el demonio estaba diciéndole: no me atormentes, no me quiero ir de este hombre. Cristo estaba salvando a aquel hombre. Y la persona tiene que reconocer a Cristo, aún a pesar de tener la influencia del mal, debe reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el que tiene el poder para salvar, porque para eso envió Dios a Jesucristo al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido.
La vida de cada persona está perdida. Necesitan de Cristo. Necesitan de veras de Cristo, no en una pared, no en una medalla, en el corazón, para que haya un cambio verdadero en la persona. Es importante esto, hermanos. Es importante que la gente reconozca a Jesús como el enviado de Dios para salvación. La fe en Cristo, además, echa fuera del hombre la inmundicia y el pecado. Vean lo que dicen los versículos 8 al 13. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí tenemos algo importante. La fe en Cristo echa fuera del hombre la inmundicia y el pecado. Cristo no envió a los cerdos. Cristo no envió a los demonios a los cerdos. Cristo permitió que los demonios fueran a los cerdos. Ellos le dijeron: oye, nos estás echando de este hombre, ¿a dónde quieres que nos vayamos? Déjanos ir a los cerdos. Y Cristo dijo: pues vayan. Yo vine a salvar humanos, no animales. Los animales no van al cielo ni al infierno. Un hombre vale más que esos 2000 cerdos, por supuesto. Cada que una persona se entrega a Cristo, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. De manera que, bueno, el dueño de los cerdos perdió mucho dinero, pues es posible. Pero se había salvado un alma por la que Cristo vino a morir. Un alma que en el cielo es valiosa. De manera que la fe en Cristo echa fuera del hombre la inmoralidad y el pecado. Mire, a mí me da risa algo. Los 3 años y medio que yo estuve yendo a la penal a predicar la palabra de Dios a los presos, fueron 3 años en los que semana a semana yo iba, cada sábado por lo regular, a predicar la palabra de Dios. Y yo iba también llevando costales de papel, rollos de papel de baño, de jabón, de cepillo de diente, de pasta dental, de detergente para lavar ropa. Era lo que yo llevaba. Y la iglesia donde yo era miembro antes, allá en el centro, en la primera iglesia de Guadalajara, los hermanos de sus despensas me traían cosas y yo llenaba 3, 4 costales, y casi siempre un hermano que tiene un taxi me llevaba. Hasta allá íbamos y entraba conmigo cargando los costales y yo les predicaba la palabra a los presos, y al final, ya que habían oído la palabra, a cada uno le daba algo de lo que necesitaba. Yo empecé yendo por un solo preso que pidió mi ayuda. Al final de esos 3 años y medio, había como 60 presos reunidos oyendo la palabra de Dios. La gran mayoría de ellos ya habían aceptado a Cristo. Pero a lo que me da risa es esto: yo llevaba no solo la palabra de Dios, sino cosas que les iban a ayudar. Y casi siempre a la hora que yo salía, yo veía que entraba el cura con unos presos que venían trayendo, no cajetillas, paquetes de cigarros. Paquetes enteros, no esos que traen como 20 cajetillas, de todas las marcas de cigarros que les dan en las tiendas y que ellos piden para... Les llevaba el vicio. ¿Qué bien les podría llevar? ¿Cómo le puede llevar un hombre la palabra de Dios y luego llevarle el vicio a la persona? ¿Cómo? Eso no es posible. Dice la Biblia que no puede salir de una abertura agua dulce y salada. Cuando Cristo sanó a este hombre,
echó fuera de él la inmundicia y el pecado. ¿Cómo es posible que si aquel sacerdote pretendía ir a hacer bien, les llevara el mal? ¿Cómo? Es ilógico. Es ilógico, es incoherente, va contra la palabra de Dios. Por eso, bueno, aquí vemos cómo la fe en Cristo echa fuera del hombre la inmundicia y el pecado. Aquel hombre quedó libre. Los demonios, está bien, nos vamos. Señor, tú tienes poder para echarnos fuera. Nos retiramos, déjanos entrar en esos animales. Pues váyanse a los animales. Más vale esta vida que la de los animales. Y entonces aquellos animales, pues endemoniados, imagínenselos, se ahogaron, pobres, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es la salvación de una vida, que puso su fe en Cristo, y Cristo pudo echar fuera de aquel hombre toda inmundicia y todo pecado. Pero la fe en Cristo hace algo más. Hace nuevas criaturas con grandes cambios. Repito, la fe en Cristo hace nuevas criaturas con grandes cambios. Vean lo que dicen los versículos 14 y 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y dice que tuvieron miedo. En vez de tener alegría, de regocijarse, de darle gracias a Dios, de darle la bienvenida a Cristo, ven, acá tenemos más endemoniados, echa fuera a todos. Tuvieron miedo. ¿Sí? Tuvieron miedo de ver una nueva creación con grandes cambios. Muchos aquí hemos tenido que pasar esa experiencia cuando hemos sido una nueva creación de Cristo, una nueva creación espiritual, y ha habido los grandes cambios, que yo ya las cosas viejas del pasado, de la vida de pecado, quedan atrás, y ahora son una nueva vida de honestidad, de sinceridad, de limpieza, sin vicios, de responsabilidad. Mire, hace tiempo escuchaba yo, ya hace años, a un hermano decir: ahora que le entregué mi vida a Cristo, tengo más problemas. Mis amigos ya no me hablan, mi familia ya me rechazó, mi madre me desconoció, mi padre me desheredó. Le dije, pues, así es esto, así es esto. Es el miedo que le da a la gente de ver los grandes cambios que Cristo hace en la persona, y esos son los grandes cambios que acusan a la gente, y le acusan de ser pecadora, y no les gusta. A la gente sin Cristo no le gusta que la gente se entregue a Cristo, porque ven los grandes cambios. La persona deja de fumar, deja de tomar, deja de maldecir, deja de ser un desocupado, un desobligado, se vuelve una persona responsable, y eso no les gusta. A este hermano le decía a su madre: te prefería como eras antes, borracho, mujeriego, peleonero. ¿Usted cree a una madre hablando así? Pues con todo y el amor de madre, era una pecadora, y quería a su hijo igual que él, pecador, porque la nueva vida en Cristo le ofendía tanto, porque le hacía ver a ella también su pecado, y no le gustaba eso. Así pasó con esta gente. Vienen y ven al que había estado endemoniado, ya no estaba endemoniado, ahora estaba, dice claramente, que estaba en una condición sorprendente, sentado. Jamás había estado sentado, gritaba, hacía daño, rompía cadenas, hacía todo tipo de escándalos. Estaba vestido, antes andaba desnudo, se hería con piedras, se lastimaba, y estaba en su juicio cabal. Ahora estaba en sus 5 sentidos. Ahora sabía quién era, porque ahora era un cristiano, porque ahora había creído en Cristo. Y tuvieron miedo. ¡Ah, caray! En vez de que les hubiera dado gusto. Muchos aquí hemos pasado esa experiencia. Y si usted se entrega a Cristo,
y se hace un cristiano por la fe en Él, es posible que le pasen estas cosas. Pero ¿sabe qué? La Biblia las anticipa y no debe desanimarse. Cristo mismo fue rechazado hasta por su familia y por su pueblo. Y es el precio que hay que pagar. Pero hay gente que dice, no, yo prefiero estar bien con mi familia y con mis amigos que con Cristo. Aunque eso le cueste la eternidad en el infierno. No creen que sea real, como no se han muerto y no lo han comprobado, dudan. Ay, no es cierto, Dios es bueno, ¿cómo me va a echar al infierno si Él es bueno? Sí, es bueno, pero es justo. Es bueno, pero es justo. Y en su justicia el Señor hará justicia. Y un día, la persona sin Cristo estará en el infierno por la eternidad. Y no hay salida, porque la oportunidad es ahora en vida, para que te entregues a Cristo. Por eso, si vamos a Hechos capítulo 4, por favor, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dicen así. Hechos 4, 11 y 12 dicen así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo repito, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es el único que te puede salvar. Lo hizo con aquel hombre endemoniado y lo puede hacer contigo. Y quiere hacerlo. Y hoy es un buen día para eso. Pero volvamos a Marcos capítulo 5 para ver en tercer lugar que la salvación es infructuosa para quienes rechazan a Cristo. La salvación es infructuosa para quienes rechazan a Cristo. La palabra infructuosa quiere decir que no da fruto, que queda estéril, que queda vana, que no vale, que de nada vale. Dos cosas diremos. La salvación es infructuosa porque pese a ver y oír los cambios obrados en el nuevo creyente, la persona se atemoriza. Es lo que vimos, y ve lo que vimos en los pasajes 15 y 16, cuando vimos que vienen a Jesús, ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo, versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Aquí está, se llenaron de miedo. Esas personas que tienen miedo del cambio que Cristo quiere hacerles son las personas que estarán en el infierno. La Biblia dice en Apocalipsis, allá casi al final de la Biblia, dice claramente que ni los incrédulos, dice, ni los cobardes. Los cobardes, ¿por qué dice los cobardes? ¿Ser cobarde es un pecado? Bueno, aquí se refiere a los cobardes para creer. A los cobardes para creer. No es que ser miedoso sea un pecado. No va a decir usted, pues yo le tengo miedo a las arañas, ya me voy a ir al infierno. Es a los cobardes para creer. Porque para creer se necesita ser valiente. Enfrentar con valor lo que pueda venir. Cristo estará a su lado y no le dejará. Él lo ha prometido. Si usted le entrega su vida a Cristo, usted tendrá una nueva vida en Cristo, y se necesita ser valiente, porque dice la Biblia que para ganar el cielo se necesita ser valiente. Ser valiente. Sí, la vida eterna cuesta, hay que ser valiente. La gente no quiere tener el valor de dejar su vida de pecado y menos de creer en Cristo.
Por eso dice, y tuvieron miedo. A pesar de ver y oír los cambios que Cristo había hecho en aquella persona, tuvieron miedo. Pero también la salvación se hace infructuosa porque pese a ver y oír los cambios que se pueden obrar en cada uno de ellos, rechazan a Cristo. Versículo 17. Dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó? Vieron al hombre completamente transformado. Vieron al hombre en una extraordinaria condición. Se dieron cuenta que eso podía pasar con ellos también. ¿Y sabe qué? No quisieron y le dijeron a Cristo, retírate de nosotros. Cristo no quiere entrar a la fuerza a ningún corazón. Cristo quiere entrar solo si usted lo deja entrar. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando a la puerta de su corazón. Usted sabe si le abre o no. Esto es voluntario. Pero si usted le abre, Él va a entrar a su vida y cambiará su vida para bien. Pero si usted le rechaza, entonces la salvación se hace infructuosa. Y entonces pasa lo que dice Juan 3. Vamos a Juan 3, por favor. Juan 3, 16 al 19. Juan 3, 16 al 19 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Sus obras eran malas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dios envió a Cristo para salvación de todas las personas, sin importar raza, condición social o lo que haya hecho en su vida. Él quiere que usted sea salvo. Si usted le recibe, tiene salvación y vida eterna, asegurada y garantizada. Pero si usted le rechaza, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y no por Cristo, por usted mismo. Porque Dios envió a Cristo para salvarnos. Dios no le quiere condenar, se condena a cada uno, a sí mismo. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está claro. De manera que decimos que la salvación se hace infructuosa para quienes rechazan a Cristo. Pero volvamos a Marcos para ver en cuarto y último lugar, Marcos 5, que la salvación produce las buenas obras en Cristo. La salvación produce las buenas obras en Cristo. ¿Qué vamos a decir de esto, de las buenas obras? Bueno, primera cosa, las buenas obras son el resultado de la salvación. Vea lo que dice Marcos 5, 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le parece?
Aquel hombre quería hacer una buena obra, seguir a Cristo, pero Cristo le dice, sí, me vas a seguir, pero aquí. Las buenas obras son estas, ve y háblales a los tuyos del amor que yo te tuve, del cambio que yo hice en tu vida. Si no me creen a mí, te creerán a ti. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Se nos ha enseñado en la religión predominante que hay que hacer buenas obras para salvarnos. Ese es el más grande error, porque le están enseñando, le están diciendo que la salvación depende de usted, y no es cierto. La salvación depende únicamente de Cristo, porque es el que vino a morir para salvarnos. Lo que le están diciendo es que usted se puede salvar si hace buenas obras, pero eso es un gran error, porque la única buena obra que salva es la que Cristo vino a hacer, morir por nosotros para salvarnos. De manera que las buenas obras son el resultado de la salvación. No son para salvación, sino el resultado de la salvación. La persona que no tiene a Cristo y que pretende hacer buenas obras, en primer lugar no son buenas obras, porque las buenas obras glorifican a Dios. La persona que pretende hacer buenas obras para salvarse se está dando la honra y la gloria a Él, porque por medio de las buenas obras pretende salvarse. De manera que no son ni siquiera buenas obras. Serán buenas acciones, pero si está confiando en ellas para salvarse, deja de confiar en Cristo. Y ese es el grande error y el grande engaño que la iglesia predominante le ha metido a la gente. Y eso es el gran error que la Biblia no menciona, porque la Biblia nos dice la verdad. Las buenas obras son el resultado de la salvación, pero también las buenas obras son para la honra y la gloria del Señor. Vean lo que dice el versículo 20 en su primera parte. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La honra y la gloria eran para el Señor. La honra y la gloria eran para el Señor. Y finalmente diremos que las buenas obras son un poderoso testimonio cristiano. Por eso el versículo 20 en su última parte dice, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban, la honra y la gloria para Dios y un poderoso testimonio. Ahora, le invito a que busque Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor. Allí el apóstol Pablo pone las cosas clarísimas, lo que estamos diciendo. Efesios 2, 9 al 10. Bueno, desde el 8. Efesios 2, del 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué le parece? Las obras no le van a salvar. Las obras son el resultado de cuando usted le entregue su vida a Cristo, de la salvación. Solamente el que es salvo y le ha entregado su vida a Cristo puede hacer realmente buenas obras, porque son las que van a glorificar al Padre y son las que demostrarán que usted es una persona que tiene salvación de su alma. La salvación es por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, nosotros no somos capaces de hacerlo, ni aunque haga buenas obras, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son el resultado de la salvación. Termino diciendo lo siguiente: si usted ha buscado la felicidad en la vida, si usted está buscando a Cristo de todo corazón, tengo buenas noticias. Él también lo quiere, Él también lo está buscando. Y tengo una gran noticia, más grande todavía. El que esté usted hoy aquí no es casualidad. En los propósitos de Dios, Él tenía preparado este día para usted.
Si ha estado buscando a Cristo, este es el lugar donde usted le puede encontrar. Una frase dice: la Biblia enseña el camino de la salvación, pero cada persona es responsable de aceptarlo o no. Cristo dijo ser el camino y la verdad y la vida, y agregó: nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. ¿Quiere usted aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal? Yo le pido que si de veras quiere de todo corazón aceptar a Cristo Jesús como el único Salvador de su alma y el Señor de su vida, haga algo bien sencillo. Póngase de pie donde está. Yo quiero verle para orar por usted. No le dé pena, no le dé miedo. Vea a los que les dio miedo decidirse por Cristo, ¿qué pasó? Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Alguien más quiere ponerse en pie valientemente? Señor les bendiga, Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión valiente por Cristo? Solo póngase de pie. Esa es una demostración de su fe pública. Aquel hombre, una vez que quedó libre de los demonios, no se fue otra vez allá al panteón a esconderse. Públicamente fue a predicar a Cristo Jesús en la ciudad donde vivía, a su familia y a sus conocidos. Si te decides por Cristo, debes tener valor. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse de pie para aceptar a Cristo Jesús? Valientemente y gustosa y orgullosamente, póngase de pie. Este no es motivo de miedo, esto es motivo de gozo. ¿Habrá alguien más? La oportunidad de salvación es hoy. Dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más antes de que hagamos la oración para terminar? ¿Habrá alguien más? Bien, si no es así, ya que están de pie, háganme un favor más. Vengan aquí al frente, quiero estrechar su mano. Pasen, por favor. Vamos a ponernos en pie para orar todos y darle gracias a Dios por la valiente decisión que todas estas personas han hecho entregando su vida a Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias porque en esta ocasión tú has permitido que veamos el resultado de tu palabra, al permitir que todas estas personas abran su corazón para recibirte, aceptándote como su único y suficiente Salvador personal. Te pido que tu Espíritu Santo obre en sus cuerpos, en sus corazones, que los selle con su presencia santa y que a partir de hoy ellos puedan empezar una nueva vida en Cristo, tomados de tu mano. Que sigan asistiendo a escuchar tu palabra para que empiecen a crecer mediante el alimento espiritual que tú das, mediante tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos. Prepáranos, Señor, para las pruebas que vendrán, porque seguramente empezarán a experimentar rechazos, críticas y ataques. Que esto no les desanime, que esto les recuerde que aún Cristo Jesús soportó todo esto por amor a nosotros, y que ahora nosotros, por amor a ti, también lo enfrentaremos valientemente. Nos ponemos en tus manos a todos y cada uno de ellos, y te pedimos, confirmes esta decisión que han hecho con el poder de tu Espíritu Santo morando en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Tomen su lugar, pasen a su lugar, no les bendiga a todos. Muchas gracias. Pasen.